Bueno, primero que nada me gustaría empezar agradeciendo por tu tiempo y disposición para participar en la investigación. Estoy seguro de que tu experiencia en el proceso va a ser invaluable. La entrevista tendrá una duración de 60 a 90 minutos aproximadamente, tal vez menos, tal vez más. Y se desarrollará mediante preguntas abiertas. Cabe aclarar que la participación en la investigación es totalmente voluntaria y tienes el derecho de retirarse cuando tú lo consideres necesario. Además, la información recabada será tratada con estricta confidencialidad y utilizada únicamente con fines académicos para el estudio mencionado, que es implicaciones psicológicas en el proceso de transición de género en personas adultas, Quito 2025-2026. Con tu consentimiento, la entrevista será grabada en formato de audio MP3 para garantizar la precisión del análisis de la información. Por motivos de confidencialidad, para continuar es necesario el uso de un seudónimo para la entrevista. Antes de comenzar, ¿tienes alguna duda o inquietud? No. Ya. Bueno, me gustaría, como te mencioné, por motivos de confidencialidad previamente mencionados, ¿cómo te gustaría que me refiera a ti? ¿Pronombres, términos, lenguaje o seudónimo? Pues no tengo problema. Ya, como Daniel está bien, Como entonces. Dani. ¿Dani? Dani. Perfecto. Cuéntame, Dani, ¿qué te motiva a participar en el estudio? Bueno, principalmente yo siento que aún hay como mucho estigma acerca de las personas trans, específicamente de transfeminidades, como mucha falta de conocimiento. Y yo creo que principalmente quien como cimenta esta base de información son personas heterosis que ni siquiera tienen como un ápice de noción sobre lo que es realmente vivir en la piel de una persona trans. Entonces, siempre cuando hay como la apertura o la opción de poder participar en estos espacios, yo sí, claro que sí, o sea, creo que desde la educación parte todo y que puedan conocer esto como de primera mano, ¿no? Es como un poco más a que haya menos ignorancia. Mm, listo. Con esto empezamos con la guía de la entrevista. El primer bloque se llama Identidad y Autorreconocimiento. Aquí me gustaría empezar preguntando cómo empezó tu proceso de transición de género y qué significó para ti ese momento. Bueno, ¿cómo empezó mi proceso? Pues yo en mí como que me atrevo a decir, como viviendo un tipo de racionalidad un poco más consciente. em, yo podría decir que una persona trans sí se va formando y se va forjando a lo largo del tiempo, pero creo que en el fondo también siempre tú sabes lo que eres. Entonces, yo creo que muchas veces viene como por el que dirán, por el miedo y por justamente irnos como con la contradicción social de ser una persona como normal o aceptada. Entonces, el proceso en mí creo que siempre estuvo porque yo viví y tal vez yo me expresé como una feminidad, aunque em, habitaba, digamos, este espacio de ser o asumirme como un hombre, era como mucho más allá de eso. Era como yo casi nunca podía pasar desapercibida porque siempre vivía en feminidad. Entonces, yo más o menos cuando tomo la iniciativa es cuando realmente me pude como que asociar o agrupar como con personas similares, digamos, con personas que vivían con libertad de lo que es una identidad de género, con tener un poco más de información acerca de eso y eso, poder realmente como que desarrollarte en estos entornos, en estos espacios. Entonces ahí yo creo que pude darme como que la pauta, tener como mucha información, asistí a muchas charlas, como comencé a tener referentes, ¿no? Porque ya veía como mujeres trans, como wow, que me dejaban como súper impactada y dije como, ¿qué realmente es lo que a mí me detiene para yo dar como el siguiente paso? ¿Realmente es como el que tengo miedo o qué es lo que me está como deteniendo? Entonces sí, pude como vincularme a lo largo de cuando estuve trabajando, yo hice mi transición ya en el servicio público y yo tuve la oportunidad como de viajar justamente por el trabajo a varias ciudades de todo el Ecuador. Y da la coincidencia que justo en estas ciudades yo pude conocer algunas mujeres trans. Entonces ellas veían en mí lo que tal vez yo no veía y eran como preguntas, sí, son un poco invasivas, pero me decían, ¿ya te quieres operar?
Y cuando lo vas a hacer ya como, ¿por qué asumes cosas de mí sin ni siquiera yo saberlas? Entonces, tal vez ellas viven como en un tipo de normalidad, digamos, y pueden identificar este tipo de comportamientos. Y yo me hacía sentir como vulnerable porque yo nunca había hablado de hablar de una identidad trans con alguien o expresarla o vivirla, pero con ellas era como tan natural y después como de un par de bromas y todo era así como lo supiste. Entonces sí, siempre como que caíamos en esta lógica de, porque es lógico, es ver a una mujer como, ajá. Y eso tal vez creo que me dio la pauta como a los 19 20 años, empezar como con la transición. Primero, yo siempre digo desde mi realidad que yo habito la transición más que el físico o el cambio social, viene la transición como que emocional, también psicológica, mental. Entonces, yo no me sentía cómoda en la persona que era, yo no me veía. Y con el tiempo esto como que se fue volviéndose un poco más doloroso porque yo toda mi vida había sufrido como disforia de género y dismorfia corporal. Entonces yo sufría mucho al verme en un espejo, yo no me reconocía, no era lo que yo quería ver. A medida que yo fui como que afianzando y también como que ya iniciando todo el proceso de manera, fui por el Ministerio de Salud Pública, con malas dosificaciones, porque yo habito otra realidad que no solo es ser una persona como trans, es ser una persona intersexual y es como que mi corporalidad, por ejemplo, yo tenía cosas en mi cuerpo que no era normal como para ser un hombre y los sentires también, ¿sabes? Entonces esto me ayudó bastante a poder entender muchas cosas de mí, que no era como una normal, que no era como una monstruosidad. Y eso, a poderme aceptar de eso, desde el amor, desde... Yo siempre digo algo, como actualmente, digo como que la sociedad heterosis en general te obliga, y hay este pensamiento, ¿no? Acerca de la imposición de ideología de género. Pero yo creo que eso más bien les corresponde a ellos que a toda la población LGBT, porque ellos sí te niegan información a que tú tengas acceso a información pública, a conocer corporalidades trans, como información general, o a conocer sobre una persona intersexual, o no hay como salud para una mujer lesbiana, o no hay salud para un hombre gay, no se habla abiertamente de eso. Entonces, ellos sí te están privatizando de información general, porque existimos, pero sí te obligan a que tú tengas que entrar en este cuadro heterosis, ¿no? Como que tu corporalidad es esta y tu genitalidad es esta y tienes que como que ir por ese lado, igual hacia una mujer o una persona que tiene una vulva. Entonces, eso es una molestia personal mía como social. ¿Ya? Pero eso me permitió como poder transicionar, como que reconocerme con mis parentescas y poder habitar, creo que desde el amor, poder habitar también desde la comprensión. Y eso, tener también el apoyo de mi familia, como mi familia, como toda la gente que me rodea, como el respeto sobre todo y poderlo entender, como que ni siquiera fue tener que, sabes, ponerle la mega presentación y explicarle, fue como tan fácil y tan cómodo para mí como que me puedan respetar y me puedan ver desde esta óptica, ¿no? Ujú. Entonces sí, yo siempre digo que al menos mi transición en este aspecto como familiar, emocional y hasta psicológico, viviendo como esta intimidad familiar, fue muy bonita. No, nunca tuve como este tipo de rechazo o de algún tipo de, no sé, de mal sentir. Fue muy cómoda. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí Ujú. me gustaría preguntarte, para la redundancia, ¿cómo describirías el momento de la transición de género en el que te encuentras ahora? Yo diría que yo me siento en un momento total, o sea que ya completé, digamos, la transición, ya habito como una mujer. Yo nunca niego como el hecho de ser una mujer trans, porque muchas veces creo que también nos enseñan a odiarnos,
a odiar lo trans, a que si se te ve un rasgo trans, como hay es temor, es terror. Entiendo la lógica de vivir con con este pensamiento, ¿no? De ser perseguida, de ser violada, de ser torturada e incluso como que arremetan contra tu vida. Pero sí, yo al menos como eh, ahora, porque no te voy a decir que siempre fue así, en un inicio también era, no, la cirugía, no, es que esto es que tengo que parecer más femenina, desapercibida, que nunca nadie se dé cuenta. Entonces sí, me siento como totalmente realizada y a pesar de que muchas personas puedan como decirme que tengo el beneficio cis, para mí es como no, como que sepan que soy trans, como no tiene nada de malo, porque te digo, siempre creo que nos han hecho funcionar en esta lógica de odio a lo trans es malo, que te parezcas a una mujer trans es, no, o sea, eso no puede pasar. Entonces sí, es también como que tal vez en estos espacios que yo misma he podido, lo digo, fundar o tal vez tejer con las personas, familiares, amigos, es como también desde este sentir, ¿no? Que el ser una persona trans no tiene que acoplarse a la lógica heterosis. No es que yo quiero parecerme a una mujer cis, ni confundir, ni nada. Soy una mujer trans y es la realidad que yo habito y no me puedo poner en punto de comparación con una mujer cis que habita otra realidad. Entonces, sí, es como vivir como con este orgullo y también como eso, ya me siento como realizada. Yo a pesar de que no tengo como cirugías plásticas o estéticas o médicas, pues yo diría que mi beneficio es como la intersexualidad, porque yo cuando inicié el proceso tenía un conteo súper alto de estrógenos, entonces como muchas cosas me beneficiaron, no, no seguí el mismo tratamiento que siguen como otras mujeres de que trans que te aíslan como que los bloqueadores de testosterona y te mandan como que otro tipo de hormonas. Yo solo tomo, me inyecto un estabilizador como mensual y si no me inyectase igual no tendría como un tipo de reversión. Entonces digo que tengo este tipo de privilegio. Muy bien. Bueno, ¿cómo fue la primera vez que expresaste socialmente tu identidad de género y qué sentiste en ese momento al realizar esta afirmación? Socialmente, bueno, te digo que yo en la transición ya inicié por el 2020-2020 Ujú. y fue terrorífica, fue muy terrorífica porque a la final yo digo que es como volver, bueno, todo el mundo creo que tiene mucha similitud con esto de volver a salir de un closet, Mm. porque al inicio tú te percibes como una persona LGBT dentro de las siglas L, G y B. Entonces es volver a salir del closet con otro tipo de dinámicas. Y bueno, al final yo te digo, todo el mundo siempre asumía que yo era una feminidad Mm. por mi expresión corporal, mi expresión física. Entonces, más bien creo que el vivir, yo digo, como con estas historias de terror que todo el mundo conoce, de ser una persona trans perseguida y bueno, todos los términos que ya mencioné anteriormente, puede ser el temor. Incluso creo que era el temor como de mi familia, como me decían, no lo hagas, o sea, vive tu vida para ti, pero ¿por qué hacerlo de esta forma? Y yo entiendo de alguna manera por qué el temor que aún actualmente se sigue viviendo de ser perseguida, de que me hagan daño y te vuelves como entre comillas una persona vulnerable, porque al menos si no tienes como tus parentescas, como que esta agrupación de personas con las que normalmente estás en los espacios públicos, estás sola y cómo te defiendes sola entre un grupo de personas que no lo entienden o que no lo procesan, no lo respetan. Entonces, viví con temor, incluso muchas de las veces como apenas estábamos como pasando el proceso del COVID, aún utilizábamos mascarilla, entonces para mí como mi máscara social era salir con mascarilla. O sea, yo ya estaba en proceso de hormonización, de terapia de reemplazo hormonal y ya viviendo mi feminidad plena, pero me daba miedo de que algún rasgo facial o algo me identifique como es una persona trans. Entonces casi siempre era con mascarilla, con miedo, con vergüenza. Y bueno, hablando aquí como
digamos, en este espacio, ¿no? Yo creo que hubo un tipo de discriminación, como que en el sector público, pero a la vez, digamos, como si tuve el beneficio de tener como aliadas, porque más eran mujeres, cis, em, y que justo mi jefa, que fue como una muy buena amiga todo el tiempo que yo estuve ahí, una manera de protegerme, de blindarme, me movió a un área donde yo me volví como supervisora del área, pero en esa área no había nadie, que era un edificio solo. Entonces, yo quiero verlo de esa forma, que fue la forma de protegerme, como que no quiero que se burlen de ti, no quiero que te hagan daño. Y yo pasé un año sola en el edificio, sola con la encargada del edificio, con los escoltas legislativos y con algunos funcionarios en algunas oficinas regadas, pero sola. Quien realmente yo me apoyaba es como mi hijo, y, y siempre era como una llamada, necesito que me vengas a ver, acompáñame porque vivía súper cerca del trabajo, entonces sí sentía un poco esta incertidumbre de no saber qué me espera en la calle y más que nada yo no he vivido como esta realidad de calle, entonces yo no me considero una persona como que violenta en ningún espacio, creo que me consideran así, sí en otros aspectos me consideran, pero violenta jamás y al menos física o verbal, pero tenía mucho miedo de qué me podía pasar, porque era como muy dócil, muy sumisa, entonces, sí, eso. Muy bien. Bueno, ¿y qué acciones de tu día a día te han ayudado a sentirte más reconocida con tu identidad? De mi día a día, pues yo, no sé, no sé realmente. Creo que el poder vivir como esta libertad de no tener como que esta titulación ni siquiera de ser trans, ¿no? O sea, a pesar de que te digo que vives como un tipo de orgullo actualmente, pero en ese momento era construir una nueva persona, ¿sabes? Porque em, no sé, a la final es como algo contradictorio incluso para mí misma porque yo siento que nunca voy a perder mi esencia de la persona que conocieron a lo largo de toda la vida, pero eres una persona nueva, eres una persona con un sentir nuevo, yo me volví muy frágil, como no solo hablando de tema emocional o psicológico, sino también como físico. Justo te estaba como comentando acerca de eh, hay muchos estudios que validan que, por ejemplo, mujeres trans que se someten a la terapia de reemplazo hormonal no tienen cambios como físicos reales. Y esto es mentira. O sea, yo te puedo decir tal vez, como te digo, en una realidad que yo habito, pero a pesar de yo no seguir todo el tratamiento, mi cuerpo sufrió como cambios reales físicos, como de medir 1,71 m, 72, actualmente medir 1,65 m, como que toda la masa ósea que tenía se fue como descalcificando. Actualmente tengo problemas de calcificación ósea, entonces tengo que suplementar con calcio, magnesio, selenio para aislar como que componentes químicos muy pesados para mi cuerpo. Entonces, eh, eso tal vez comenzarme a tratar con amor, ¿sabes? Como yo no esperaba tanto, bueno, en ese entonces tal vez sí, la aprobación masculina más que nada, pero con el paso del tiempo eso se volvió como no tan importante porque hay unas dinámicas súper enfermas aún con los hombres heterosis hacia una mujer trans. Entonces, en un punto creo que fue como el amor propio, el trabajar constantemente esto y yo como maternar, sabes, como no solo maternar a una persona, sino a varias personas, más que ser un ejemplo, es también como poderles dar pautas saludables, que tal vez el maternar para una mujer trans es no tanto desde, al menos la mía, mi crianza fue como que yo necesito a estos niños, a los niños que lleguen a mi vida, poderles dar como cosas saludables. Entonces no les voy a como que insertar como este tipo de inseguridad o que odien sus corporalidades o que odien la expresión sexual que habitan.
sino más bien que se empoderen de eso, que puedan vivir como que este tipo de orgullo acerca de quiénes son y que si les rechazaron por ser lo que quieran ser, pues aquí en este espacio no. Entonces, creo que desde ahí, como que el amor propio y eso también tener la facilidad de, por ejemplo, yo tengo una hermana biológica que ella me aceptó, me abrazó y fue tan bonito como tener los tips ahora de mujer, tener como que mira, esto te queda mejor, probémonos. Y como sentirme tan cómoda, como siempre pertenecí a este lugar, pero nunca me atreví como a habitarlo. Entonces, creo que eso, el amor, el respeto, la confianza y el que te puedan entender, ¿no? Porque de alguna manera, como te digo, yo recibí una mala hormonización cuando empecé en el Ministerio de Salud Pública. Y esto me volvió una persona inestable psicológica y emocionalmente. Mi hijo vivió como todo ese proceso, me mandaban como unos, como casi 70 miligramos de estrógenos mensuales. Y era súper fuerte, yo pasaba solo llorando, pasaba como de feliz a triste, me molestaba muy rápido de las cosas, mi apetito era muy variante, como los antojos a la medianoche, y yo no entendía, ¿sabes? Incluso en el apetito sexual llegué como que hasta tener asco, de eso no me causaba ningún tipo de sensación. Y era uno de mis mayores temores, como que yo siendo una mujer trans heterosexual o que solo me gusten masculinidades, que pase lo contrario, porque me comenzó a dar un poco de tirria o asco el falo. Mm. Entonces tenía miedo de eso, porque dije, no, a mí nunca me ha gustado una persona con vulva y de cuándo acá eso va a cambiar. Entonces creo que eso es permitirme ser, la aceptación, todo el trabajo también que hubo detrás, asesorarme mucho con información porque fui a muchas, no solo entidades de salud, sino también como que espacios en ese momento de acompañamiento de lo que significa ser una persona trans, alguien que pueda, también referentes como mujeres trans ya muy mayores, se accedía a ellas, como que necesito información que pueda hacer, y bueno, recibí mucha información también como no tan buena acerca de, mira, si quieres tener como tus senos más grandes, tienes que hacer esto, y muchas de esas informaciones no son como saludables. Ajá. Muy bien. Bueno, con esto pasamos al bloque 2, que habla acerca de experiencia corporal y emocional. Ujú. Aquí me gustaría preguntarte qué emociones y cambios a nivel personal has experimentado o experimentas a lo largo de tu proceso de transición de género en esta etapa de tu vida. Pues ahora creo que más lo emocional es estable y yo creo que no, o sea, si bien es cierto, viene como ligado un poco a la parte de la terapia de reemplazo hormonal, pero también es como sea el proceso de crecimiento personal. Entonces, por ejemplo, te decía hace un momento, ya me bajé mucho de la nube de quiero parecer una mujer cis y con las tantas cirugías y muy respetable. Creo que cada proceso de transición es único y válido, pero también sabes que te permitas estar de este lado de la moneda, por así decirlo, donde el mero hecho del reconocimiento identitario es como que ya lo suficiente. El respeto hacia ti misma, mismo, misme, es como que primordial. Entonces, creo que en este punto igual hay muchas emociones como que fluctuantes, como que el amor, el cariño, la ternura, y eso creo que principalmente prima en muchas de las corporalidades trans que aún habitan. Y siempre es como que esta búsqueda, ¿no? Tal vez la separación de su familia, el que no tengan como que una pareja estable, porque todo se reduce a la hipersexualización de, wow, es una persona trans, como tiene cosas que una persona normal, entre comillas, o cis tendría, pues ella tiene como sus plus. Entonces, eso creo que viene más como también hacia el amor propio, la autoaceptación en tu corporalidad. Yo te digo que toda mi vida,
con un diagnóstico desde los 6 años en ser una persona con dismorfia corporal y disforia de género. Em, Eso, como que romper como que estos moldes estereotípicos que yo tengo que habitar como ahora siendo una mujer y es más queriendo ser una mujer cis. Entonces, no, eso no es mi realidad. Mi realidad es que soy una mujer trans, intersexual y es la realidad que a mí me toca vivir y creo que más bien debería ampliarse el espectro como en información, educación y también más que aceptación como entender que hay como en la vida en general como personas y situaciones diferentes. Entonces creo que más bien a la comprensión que al respeto y obviamente el respeto va ligado. Pero eso en este punto de mi vida, o sea, más me interesa que mi familia esté bien, que mi hijo esté bien, cumplir como sueños también en común. Eh, Eso yo ahorita principalmente tengo como que mi hermana es mi mayor vínculo sanguíneo familiar y está mi hijo, que no es sanguíneo, pero de vida. Entonces, eso va ligado por ahí más como a la estabilidad emocional, a la estabilidad económica, a que todos estemos como tranquilos, tranquilas, seguros, y eso, podernos apoyar en no solo en aspectos económicos, psicológicos, emocionales, sino como que en la construcción también de estar mejor. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo repercuten o repercutieron esos sentimientos en tu salud mental y en tu forma de afrontar la vida cotidiana? Bueno, antes yo creo que al ser una persona LGB en ese momento, antes, em, yo no consideraba tanto el hecho de la discriminación porque en un punto, tal vez si yo no hablaba o tal vez si no hacía como una presencia muy visible en un espacio, podía pasar desapercibida. Pero igual para un hombre que habita una realidad como feminidad, es como una persona que es disidente de un sistema, ¿sabes? No entras en un sistema binario donde el hombre es masculino y tiene que cumplir estos estándares. En ese momento yo era una persona como muy desligada de todo el entorno social, como a mí no me importaba mucho la aceptación, no me importaba mucho el que dirán, no me importaba mucho tampoco el hecho de tener una pareja, sino era como yo tenía que cuidarme yo porque yo, digamos, salí del closet la primera vez a los 14 años y ya me independicé. Entonces era como complicado cuando tú te forjas, digamos, en una realidad que a lo mejor eh, te forma como ya una persona adulta y no tienes como que esta construcción como un poco más ligada hacia la edad. Y yo vivía otras realidades como trabaja, vuélvete responsable de ti misma y ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento de mi vida, mi switch estaba más ligado como a ser una persona independiente y que nadie me importa. ¿Cómo me afecta ahora actualmente al verme una persona como hipersensible, como que todo me afecta, que me griten o que ven una persona como con esta actitud violenta o agresiva hacia mí? Tal vez en ese aspecto llegué al punto de que ya no depende tanto de mí, sino tal vez de factores químicos internos, em, por la terapia de reemplazo hormonal, que ahora soy una persona como muy sensible, lloro más seguido, advierto que soy como una persona muy sensible, como que ante cualquier situación, eh, pero como teniendo un poco de conocimiento dentro del enfoque como psicológico mental, es también como que volverme responsable de mis actuares, como también yo sé que el mundo no está diseñado sola para mí, entonces entenderlo y casi siempre poderme como apoyar justamente en lo que hablábamos de estas redes de apoyo, como que si tengo a mi hijo, si tengo a mi hermana, si tengo alguna compa o compa que me pueda como en ese momento, ¿sabes? No sé cómo sentirlo, no sé cómo procesarlo y necesito como que la ayuda. Entonces, ¿sabes? Eso me ha Bien, servido. muy bien. Y justo yendo por lo que me mencionas, ¿qué estrategias has utilizado para gestionar las emociones difíciles o el estrés relacionado con la transición? Mm, bueno,
Principalmente yo inicié como con la búsqueda como un poco espiritual, no tanto ligado a la religión, sino más como a la espiritualidad como tal. Entonces yo quería como que entender, porque esto va mucho más allá desde una expresión de identidad de género, sino como en la creencia que yo habito, en la que yo defiendo, es también como que ligada hacia la espiritualidad. Entonces me comencé a buscar en todas partes, en la religión, el catolicismo, el cristianismo, el evangelismo, el budaísmo, el taoísmo, y en muchas encontré como algún tipo de respuesta, no siempre positiva, pero tal vez como ligada un poco a esto del abrazarte, ¿sabes? El abrazar esta dualidad que tal vez, no sé si decirlo solo por mí, pero que todo el mundo habita y que no todo el mundo se atreve como a abrazarlo, sino más bien a sentirse avergonzado o a cumplir como que estos estándares demasiado rígidos acerca de lo que es ser hombre o ser mujer. Entonces, creo que eso, la práctica como, si en un momento me siento como muy hostigado, muy asfixiada en lo que significa también pertenecer socialmente, porque no solo es el hecho de pagar deudas, de pagar el IVA, de ser una buena ciudadana, de no hacer como que nada en contra de la ley, sino también como a ti como persona, como ya no performas tanto en el ser una buena ciudadana, sino que también comienzas a precautelar tu salud mental, emocional, psicológica. Entonces, aislarme un poco hacia la naturaleza. Yo crecí en el campo, entonces tal vez eso como que me remueve mucho hacia cuando yo era pequeña y tal vez me daba paz. Entonces mis prácticas primero es como que un tipo de escucha activa, la conversación como que llevo también con mi familia, es algo que he podido como trabajar, porque así es trabajar y poderlo conversar, ¿sabes? No me siento bien, quiero llorar, no me juzgues, no quiero que me preguntes, solo es algo que siento aquí y no sé cómo explicarlo. Y es tener ese acompañamiento, es tener como que ese apoyo. Y ya, si en el peor de los casos estoy muy, súper, hiper, mega saturada, pido, por lo general, me encanta chamuscarme y me encanta irme a la playa. A la playa, sabes, como la arena, como prácticas que me remontan un poco, te digo, hacia mi niñez, pero también como hacia lo espiritual. Yo soy muy ligada como hacia, hacia un poco la creencia espiritual, como más de nuestros antepasados indígenas, entonces hacia el agua, hacia la tierra, hacia el viento, entonces agradecer mi existencia orgánica aquí en este plano y también como permitirme entender en ese aspecto. Perfecto. Bueno, Ujú. también, bueno, aquí continúo preguntándote qué cambios has notado en tu salud física o en tu cuerpo a lo largo del proceso. Bueno, te comenté hace un momento que hay un tipo de Ujú. desmineralización, porque obviamente yo ligado como que esta parte como informacional, como reducida, digo yo, porque no soy una experta en salud física o en medicina, pero basada en cómo se ha desarrollado como todo mi proceso y mi corporalidad, es como hay mucho cansancio, como físico, Mm. pasas como solo quieres dormir, como eres muy reducida, te digo, la actividad física realmente es como solo quiero estar acostada. Am, Como hay pérdida de la masa muscular, también esto tiene como mucho sentir, ¿no? O sea, se supone que tienes que reforzar como con vitaminas, con suplementos y hacer actividad física, que al menos yo tuve la virtud, como te digo, la ventaja de que a mí me pudo asesorar cuando, después de pasar por varios lugares, una endocrinóloga que como atinó a mi situación, a mi caso en específico, y ella sí me mandó que selenio, que magnesio, que calcio, que toma esto, que toma este otro y complementarlo con ejercicio, con alimentación balanceada, ajá, medio como que pautas muy saludables. Pero obviamente esto no siempre es como accesible, más que nada cuando eres como que
trabajador independiente, ¿sabes? Como que yo tengo muchos proyectos y no siempre van ligados como con el éxito laboral, la libertad financiera. Entonces también tienen que acoplarse a tus necesidades siendo una mujer trans. Y ahí es cuando se complica un poco porque, por ejemplo, en estos, bueno, te voy a ser honesta. Yo solo tomé como vitaminas y suplementos en los primeros 4 meses, que sí sentía cansancio, pero era menos. Ahora actualmente, después de estar ya 5 años en terapia de reemplazo hormonal continua, eh, es un cansancio mucho más elevado. Y es como que obviamente yo no hago actividad física, porque también te demanda, o sea, más que creo que la fuerza de voluntad también es como que el sentir corporal, que tú no tienes la fuerza. Yo muchas veces no he podido ni levantar una bolsa, así como que te ayudo y yo sí, porque está muy pesado y ahora como que antes yo entrenaba, yo hacía como, me estaba como que perfilando para ser como física culturista y levantar como peso muy pesado y actualmente no puedo ni levantar una barra. Entonces, pero hay otra dinámica física que tal vez como que me permite, que es el baile. Entonces, te demanda la fuerza de otra forma y también creo que es como que transicionar, es también como que transicionas en muchos aspectos. No solo es el aspecto corporal, no solo es el aspecto psicológico, no solo es el aspecto legal, sino también como que en estos gustos, ¿no? Como que la aplicación para mí en actividad física ya no se reduce a métete en gimnasio o haz la actividad física que siempre hacías, ahora se reduce a como que disfrútalo en el baile, aprovecha en el baile, busca como técnicas que te permitan como fortalecer tus músculos, por ejemplo, me he ligado un poco más también al tema natural, entonces consume alimentos que te puedan como que brindar el calcio que necesitas. Y ahora estoy en la construcción de eso, como que también equilibrando, porque un tiempo en la construcción, que te digo, de tal vez querer parecer una mujer cis, era como que en 90, 60, 90 tienes que ser una persona delgada, tienes que ser débil y estéticamente atractiva. Y yo buscaba como llegar a este objetivo. Pero es como también irreal, ¿sabes? Porque es también dentro, me atrevo a decir, sin conocerlo de primera mano, pero habitando también y escuchando y compartiendo mucho de los sentires de compas de mujeres cis, como seguir estos estándares, estos cánones de belleza como inalcanzables, así, porque venimos en tamaños, en colores, en formas diferentes y a veces que solo te dan un molde para que tú sigas es como irreal. Y eso es como que someterme a no comer por mucho tiempo para estar más delgada o no tengo que hacer mucha actividad física para no crear masa muscular, te debilita. Y bueno, actualmente es como que yo tengo problemas de trastorno del sueño, pero ese es como un tema que he ligado toda mi vida y estoy yendo como más por lo natural, así como que busca alguna planta, tal vez ya desconéctate de teléfono así ya desde las 10 11 de la noche, haz un poco de actividad física, lee un poco, ajá, algo como más ligado a lo natural porque siempre digo, si es que a mi cuerpo estoy metiéndole como un químico de por sí, no quiero seguirle metiendo más. Sí. Ok. Bueno, ahora pasamos al bloque número 3, que habla acerca de relaciones y redes de apoyo. Aquí empiezo preguntando cómo ha sido la relación con tu familia de origen desde que inició tu proceso. Bueno, principalmente mi familia de origen, yo digo solo está madre y padre. Ok, Madre, ella falleció hace unos 12 años ya, entonces por ese lado estuve como sola. Pero a mi padre yo me alejé de él mucho tiempo antes porque tenía algunos problemas como él personales y también como en todo lo que es él. Entonces no fue algo que yo me quería someter. Digamos que la familia de origen más cercana es mi hermana, ya. que te comenté que fue súper linda. Este el día de hoy justo le celebramos el cumple con mi hijo, súper chévere, cuando tenemos el compartir pues lo hacemos y cada quien
también vive en sus actividades diarias, pero nunca nos alejamos, ¿sabes? Ya. Tratamos, a pesar de que cada quien vivimos en súper alejados, casi cada uno por cada punto de Quito. Entonces, sí, fue como muy em, pacífica por ese aspecto. Ya. Pero por otro lado, yo no voy a mentir con el aspecto de que mi madre tiene hermanos. Con la familia de mi padre nunca nos llevamos bien, así que no sé si sepan de mí, pero de la familia de mi mamá sí sabe, porque no hace mucho, hace un mes como que falleció mi abuelo y me tocó ir como al funeral de mi abuelo. Entonces ahí es la dinámica un poco diferente, porque es una realidad donde todos son cuatro hombres y toda su descendencia y los tíos y los primos de mi mamá, que toda su familia es militar. Entonces, yo cuando salí de la casa a los 14 años, yo dije no vuelvo, porque justamente yo salí por eso, por temas de discriminación, por temas de abuso. em, eso fue la pauta para mí decir, y no es tanto llevar como un odio, pero es como yo quiero vivir mi vida, ¿sabes? Yo no quiero vivir con el que tengo que tener la bendición de ustedes porque yo existo, porque yo estoy aquí, no porque ustedes hayan hecho algo por mí. Y eso no es sinónimo de que les odio, quiero que les vaya mal o me quiero vengar. No, al contrario, es como que yo vivo mi vida y ellos que viven la suya. Eso creo que puedo reducir a mi familia de origen. Muy bien. Bueno, me gustaría preguntarte si aplica. ¿Actualmente tienes pareja? No, Ok, siguiente pregunta. pero, ¿por qué? ¿Puedo explicar por qué? Sí. Yo hace un tiempo también como que desmitifiqué o desmentí para mí misma el hecho de la monogamia. Ah, ok. No sé hasta qué punto es real aún o hasta qué punto se sostiene aún con esta dinámica social de que haya la preservación de la especie. Entonces, lógicamente, cuando tú inicias el proceso de terapia de reemplazo hormonal, te dan la primera advertencia, que es que tienes un 90%, si no es más o si no es menos, de ser una persona estéril. Mm, No puedes tener como descendencia porque cuando en una corporalidad para transicionar y ser una mujer trans, digamos, tomas estos bloqueadores de testosterona y tomas la testosterona, pues de alguna manera llegan a perjudicarse como que los tipos de receptores para que haya la preservación. Y bueno, en mi caso era como que más existente al ser una persona intersexual. Yo ya tenía como mis dudas antes de transicionar, entonces yo mucho más antes ya sabía que era una persona estéril. Pero para no irme del tema, en esa construcción vi como, no sé, sabes, como que una mentira total de lo que es ser una persona monogámica y casarse y llevar como este sistema que aún se sigue manteniendo, que es respetable para las personas que lo crean, pero para mí es como que no existente, porque basa una dinámica en la monogamia, pero a espaldas viven infidelidades, pero a espaldas viven como que tengo otra familia y tengo otros hijos y tengo una doble vida, y muchas de las personas también como que hay este tipo de rechazo o trauma, y a pesar de ser personas LGBT, habitan como siendo una persona heterosis, que están en un sistema de parejas monogámica, entonces tienen este tipo de doble vida. Y bueno, para mí como que se volvió irreal cuando básicamente como mujer trans solo te perfilan para hipersexualizarte. Nadie te busca como es mi novia, nadie te da como que no sé, esta dinámica, este referente hacia una relación. Entonces para mí se volvió como más libre, ¿sabes? Como ser real, como estando con una persona y disfrutando del momento, obviamente con todas las seguridades que implica, pero no en este sistema de pertenencia. Entonces desde ahí como que actualmente no tengo pareja, pero tengo un vínculo emocional. ah, ok. Sí. Muy bien.
Bueno, entonces pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo describirías el apoyo recibido o no por parte de tus amistades, redes o comunidad? Pues igual con lo que ya anticipé un poco, fue como, al menos de mi círculo cercano, muy satisfactorio, diría yo, porque fue como muy amable, fue muy como también de escucha, de acompañamiento, de protección y, y eso me hizo sentir de alguna manera segura, ¿sabes? Como que si llegara al punto de a veces sentir que ahora dependo de ellos, como para salir a la calle, porque me da miedo de ir sola, porque yo no he sufrido, voy a hablar de porcentajes, como que el 100% en su totalidad, tal vez un 10%, como que discriminación a lo largo de los 6 años que ya voy a cumplir en terapia de reemplazo hormonal, es como muy poco para lo que creo que habitan otras realidades de mujeres trans, pero más he sufrido acoso sexual, Mm, mucho acoso sexual y a veces que tú no sabes cómo hablar o cómo abordarlo y, y claro, todo el mundo habla del acoso sexual hacia una mujer cis, pero ¿cómo a quién acude una mujer trans? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se aborda? Entonces, también el temor y el estigma como que te dice, yo no me puedo exponer a que algo así me pueda suceder a mí, entonces prefiero como que el Estado no me va a proteger, como que la gente en general, la sociedad no me va a proteger, entonces al menos como que mi círculo cercano sí. mm, Y es como que eso, acudir a ellos, a ellas, a ellas, como de esta forma de seguridad. muy bien, bueno. Ay, ¿y tienes alguna experiencia en la que, justo hablando de la discriminación que me mencionas, Ajá. tienes alguna experiencia en la que, bueno, es la siguiente, ya. Bueno, ¿tienes alguna experiencia en la que hayas sentido apoyo, comprensión o reconocimiento? Pues, hablándote en general, porque no hice la pregunta con Mm, amigos, ajá, en la que yo haya sentido apoyo tal vez como en el trabajo. ok. En el trabajo, en el sector público, te digo que mi jefa yo lo sentí de esta forma, como la protección para que tú estés bien. Y luego ella utilizando los pronombres, sabes que nunca me volvió a mencionar como la vida pasada o la persona pasada que era, siempre como viviendo la identidad actual y reconociéndome como una parentesca, ¿sabes? Como que, vamos a hacer esto, vámonos, no sé, como que son rutinas un poco como sistémicas, pero también como lindas, a pesar de eso, como que vámonos a pintar las uñas y es como gracias, o sea, me hace sentir como amada, respetada, valorada y que sigo siendo de alguna manera la misma persona que ella conoció, la misma persona en la que confió y sí, ese tal vez como que sea el mayor recuerdo, como hablándote de un ámbito social súper general, que sentí como apoyo. Muy bien, listo. Bueno, ahorita pasamos al bloque número 4, que habla de contexto sociocultural y discriminación. Aquí me gustaría preguntarte, ¿en qué contextos te sientes más libre de expresarte y por qué? ¿En qué contexto? Obviamente en el contexto donde habitan mis parentescas, mujeres trans y como que toda la diversidad sexogenérica. Bueno, a veces no, ni siquiera con mujeres trans, porque hay también como que un abanico de realidades trans. Entonces sí, yo creo que más donde hay diversidad, pero y no siempre tampoco. Creo que ahora que me pongo a pensar, la pregunta realmente tal vez sí puedo decir con mi familia, con Mm, mis amigos, porque yo no puedo engañarte ni puedo decirte que hay una comunidad, como hablan, o que hay una población, porque al final cada quien siempre trata de buscar su bienestar y es así aunque somos parte de una población, somos parte de un colectivo, somos parte de una comunidad, aún se sufre discriminación incluso dentro de la población comunidad. Em, entonces, sí, yo diría que yo puedo ser 100% yo, toda yo, con mi familia, con las personas más cercanas. ok. Ya, siguiente pregunta. ¿De qué manera el entorno social y cultural de Quito influye en tu expresión de género?
¿De qué manera? Pues, no sé, obviamente es como una ciudad, la capital. Ujú. Obviamente aquí llega como mucha información de todo el mundo, de cómo el mundo se mueve también a medida se va moviendo aquí la ciudad. Creo que aquí se vive un poco más, entre comillas, al ser una ciudad capital, al ser una ciudad como más grande, se puede vivir como esta libertad de no solo expresar tu identidad de género, sino como vivir en la manera que tú quieras, como que expresarte corporalmente. Por ejemplo, yo a veces soy una persona muy gótica Ok. y es como que me gusta vestir de negro y maquillarme súper pálida y salir de negro y la gente más allá de todo el espectro de lo que es como que lo que representa una persona con un estilo así, es como que todo lo que aborda esta persona, o sea, que él está diciendo a la sociedad como con su apariencia. Y es como también tener ese foco de atención de todo el mundo y a veces sentirte como que solo eres tú, pero eso de alguna manera como que es una forma de que también sepas que te van a ver donde quiera que tú vayas. Eso da un poco de miedo. A mí en lo personal me da miedo porque muchas veces en estas preguntas que una se hace, digo, me miran por ser trans, me miran por ser gótica, me miran por hipersexualizarme o por qué realmente me están viendo. Y viene como que esta ansiedad y luego viene, ya no quiero salir, ¿para qué salí? ¿Para qué vine? Pero sí, también hay como, creo que esta diversidad en expresión no solo identitaria, sino también como en estilos, hay como muchos estilos de todas las personas que viven aquí, porque no solo son personas que son de Quito, sino como hay mucha afluencia de personas que vienen del extranjero, hay personas que vienen de otras ciudades, entonces hay como esta conjunción, digo yo, de muchas realidades que a lo mejor te permite, sí, en espacios de alguna manera donde, por ejemplo, digo como este tipo de disidencias, donde el ser raro es normal, el que tú tengas perforaciones, tatuajes, que seas gótica, no sé, como hipster, es como que normal. Creo que una persona que sería como objeto de que alguien se sorprenda es ser normal. O sea, entrar como que, no sé, sabes, como con esta construcción como conservadora, como la típica persona que no tiene un estilo y serías como que esa persona así es rara, ¿qué hace aquí? Creo que eso, o sea, sí, básicamente como que mi estilo yo sí siento que es variante, prevalece mucho el estilo gótico porque me encanta y con mis parentescas y parentescos también que me he llegado a vincular a lo largo de este tiempo, también es como que disfrutan de esto que yo también disfruto y realmente no es hacer daño a nadie, es una expresión. Entonces sí, me hace sentir como cómoda, pero también incomodar socialmente. Eso significa. Como que salir a la calle y, por ejemplo, con una minifalda la gente se escandaliza y siempre es como, mírale, mírale, y es como que, ok, de alguna manera sabes qué es lo que te toca vivir por ser quien tú eres. Y ahí cuando te digo, te invade muchas preguntas como, ¿me miran por gótica? ¿Me miran por trans? ¿O porque realmente me están viendo? Así como, prefiero que me pregunten en todo caso. Ok. ¿Me podrías narrar una situación de discriminación o trato injusto durante tu proceso? Discriminación o trato injusto. Ujú. Yo creo que en el trabajo. Listo. Volvemos con la entrevista y aquí me gustaría preguntarte, bueno, si me podrías narrar una situación de discriminación o trato injusto durante tu proceso. Bueno, igual yo creo que fue en la parte laboral. ¿Ya? Yo tenía un supervisor que yo te comento que viví todo mi proceso de transición ya siendo una funcionaria pública y yo me sentí, no sé ni siquiera cómo expresar lo que sentí porque hubo que seguir un protocolo para informar a todo el mundo, a los como 3000
funcionarios y funcionarias públicos que estaban en este espacio donde yo estaba trabajando de que había una persona trans. Entonces tenía que llevar un documento público como que ligando mi identidad anterior y ligando la nueva identidad y poniendo mis pronombres y presentando. Bueno, más allá del tema burocrático administrativo, dije, ya, esto es parte de un proceso, está bien, no sé por qué tengo que hacer como una tercera salida del closet, cuando creo que lo que se ve no se pregunta literalmente. Y ya era como un tipo de unos 6 7 meses que se elevó el documento, que esto pasa por recursos humanos y que pasa como por todas las áreas, no solo el área en la que yo trabajaba, que es el área administrativa. Y cuál es mi sorpresa cuando mi supervisor, después de los 7 meses, después de que constantemente como que teníamos que interactuar porque es mi supervisor, él me comenzaba a llamar con mi nombre anterior y con los pronombres masculinos, siempre. Y yo era como, dejé pasar una vez. Dije, ok, está bien, yo entiendo que son las dinámicas, él se está acostumbrando, tal vez su plasticidad cerebral no le rinda, no le dé para más, ok, yo voy a hacerle la comprensible. Pasó una segunda ocasión, dije, ok, no pasa nada, es un proceso, pero ya estábamos llegando casi al año y lo volvió a hacer, y en documentos públicos. Entonces ahí sí fue como que no le doy una queja pública, porque yo siempre he sido de resolver yo, o créeme que puedo resolver yo, y yo me dirigí a él como personalmente. Y yo le dije que sea la primera y la última vez que él me vuelve a tratar con mis nombres anteriores, porque no estamos hablando de un día, de una semana o de un mes, ya es un año. Y no creo que en toda la capacidad mental que él manejaba como jefe supervisor de área no puedo entender y simplemente decirme ella y con mi nombre. Y bueno, esa fue una de las situaciones como que más en esta área de lo laboral. Y creo que a raíz de eso, porque yo ya sí llegué a sugestionarme, ya hablé con una superiora de él. Y yo sigo que la ventaja es que haya sido mujer. Y le dije, si vuelve a pasar esto, yo hago un escándalo aquí. No aquí a la interna. Yo voy a medios de comunicación y digo que aquí se vive discriminación. Y a pesar de todo el protocolo y de todo el procedimiento que me hicieron seguir, él no me respeta. Entonces, bueno, a raíz de eso, él como que ya ni siquiera me tomaba en cuenta y creo que lo único que quería era botarme del trabajo hasta que lo consiguió. Sí, Ya. pero bueno, logré mi cometido. Bueno, bueno, después de la siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación con tu barrio? Con mi barrio. Ujú. Bueno, yo actualmente digo que soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Pasé una situación un poco complicada, no hace Ya. mucho, en un aspecto como económico y social, digamos, porque hubo una situación que me puso en, voy a decirlo así, como sin miedo alguno, como en situación de calle. Ok. Em, Fue una serie de cosas que vino pasando, me robaron mi casa, pasó lo del trabajo y yo quisiera no pensar que fue ligado como a la identidad de género, porque estaba teniendo problemas en la casa donde vivía, yo vivía por acá por el centro histórico. Y solo en la casa había una persona migrante, un colombiano, que tenía problemas diciendo, nunca se refería como ella, siempre decía como las personas, porque yo vivía con mi hijo. Y nosotros personas de trabajo que estudiábamos, nunca hacíamos reuniones como fiestas ni nada, lo normal, porque estábamos estudiando música y DJ y composición, entonces poníamos música en los horarios permitidos. Pero este señor, joven incluso, buscaba el pero alguno para buscarle la quinta pata al gato. Que si no era la música, que arrastrábamos los muebles, que son esas personas como que indeseables, decía, nunca se refería como utilizando pronombres. Entonces, eso pasó en su momento, yo digamos estoy de paso en muy muy lejano, como por nona,
porque tuve que, como mi última carta, yo realmente no conozco muchas personas en las que confía acá en Quito y yo también traté de buscar cómo estar bien. Luego mi hijo por su tema de estudios universitarios tuvo que quedarse como por acá, en una habitación y todo, y nos tuvimos que separar. Pero yo me fui a vivir allá por Nono, así en la casa de mi roomie que te digo. Y bueno, por allá estoy. eh, Digo, es como otro tipo de ciudad, es como otro tipo de pensares, de convivencias. No sé, la gente, vuelvo y repito, porque nunca he tenido la cercanía de algún vecino, de conversar. Yo creo que paso mucho en la casa. No sé si por miedo o porque ahorita no me demanda mayor actividad, porque mi actividad laboral solo es como vía virtual, entonces no me demanda tanto la movilización y salir. Em, Eso entonces en el barrio desconozco, yo sé que cuando yo salgo, yo casi nunca salgo como, digo producida. Ujú. O sea, me gusta salir como en diva, así, como bien arreglada, como guapa para mí, porque así me veo y así me siento, entonces siempre es como que me pongo un poquito de labial, tú sabes, un poquito de polvo, peinada y ajá, con una ropita bonita. Pero nunca, no como nada malo, como algo muy explícita, ¿sabes? Como por poco desnuda y en hilo, no. O sea, más por mi seguridad, porque obvio que me encanta y cuando puedo y cuando vengo a Caquito, si puedes, mira, vengo así como medio semidesnuda. O sea, me pongo un short, como una blusita así, pero porque sé que, o sea, para qué he vivido y no sé, no soy violenta, pero si alguien me va a meter contra mi vida, o huyo, o no sé, trato de defenderme, pero allá digo como que un barrio como que no conozco, un área que no conozco, entonces puntual, y a veces por ahí mi amiga tiene como caninos, caninas, y por ayudarle también saco al parque, puntual al parque voy, y yo más que ser temerosa, soy desconfiada, justo lo que decíamos hace un momento, y no me gusta mucho la cercanía como con personas obviamente que no conozco, entonces a mí yo te digo, no sé si por la experiencia de la hipersexualización o el acoso sexual en la calle, tengo mucho miedo de cuando más un hombre se acerca a mí. Entonces, obviamente en estos barrios es como que más hombres se acercan hacia mí y yo es como que no, no hablo, no sé, soy muda y camino así. Por temor, creo que básicamente por eso, por precautelar mi seguridad. Entonces, eso, no tengo mayor como que interacción con las personas del barrio. Voy a la tienda, un señor es joven aún, es muy amable, realmente. Hoy justo le pedí por favor que no tenía dinero efectivo y no hay cajeros por allá. Y le dije, porfa, le transfiero ayuda. Me dijo, claro, pero solo tengo como monedas de 50. Y le dije, no hay problema, ya necesito efectivo, sí. Ok, Entonces me ayudó, fue muy como amable. Si hay acosadores ahí que me da mucho miedo llegar tarde y que me persigan, porque sí pasa. Entonces ahí sí es como, no sé, corre. No, no te detengas a hablar, no te detengas a mirar atrás, corre hasta que llegues. Sí, eso creo que es lo feo. yep. Bueno, pasando a otro tema, ¿cómo describirías tu situación económica actual y de qué manera consideras que eso influye en tu salud mental? Ay, mi situación económica actual está un poco complicada. Mm. Justo te estaba comentando que, bueno, en agosto, octubre se cumple un año de desempleo del sector público. Yo, por mi parte psicológica, emocional y mental, me tomé un break, a pesar de que tengo deudas de la universidad y de todos los estudios, porque dije, si yo no estoy bien, por más buen trabajo que consiga, no voy a rendir, ¿sabes? Entonces, digamos, no me di un break de un tiempo específico, sino como que justo lo que te comentaba de tratar de conectar con lo espiritual, de depurarme un poco de ciertas cosas, porque yo en el trabajo sufrí igual mucho acoso sexual y eso me dio un poco más de asco, como, no sé, me da ganas de volverme lesbiana, pero no me gustan las mujeres. Em,
y me dio como este miedo y también como sentir en carne propia como es volverte vulnerable hacia, no sé si hacia un género, hacia un sistema que te vuelve inexistente, que te calla, que te censura. Y era como, si quieres tener trabajo, cállate. O sea, tócame, haz lo que te estoy pidiendo y cállate. Y dije, esta es la realidad que igual voy a vivir tal vez por ser una persona trans. O sea, tengo que callarme, que el abuso sexual, el acoso sexual, no puedo hablar porque si no me van a despedir. No puedo ni siquiera, o sea, algo súper estúpido, y perdón que lo diga así, para mí era, ¿por qué las mujeres cis pueden como que mostrar un poco de escote? Porque se maneja como un tipo de código de ética para tu habitar este espacio laboral. Y cuando yo iba con un poco de escote, allá sentí también la discriminación. Me dijeron que no podía hacerlo, porque de alguna manera no era el código de vestimenta adecuado, pero yo y todas las mujeres cis que vienen con escote, que muestran pierna, porque a ellas no les dicen lo mismo. Es que tu caso es diferente. ¿Por qué? Entonces no entendía mucho. Ahora creo que soy un poco más consciente de que sí, eso era discriminación. Em, pero sí, creo que eso. Muy bien. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Qué barreras económicas o institucionales has enfrentado y qué recursos o apoyos te han ayudado a afrontarlas? Mm, bueno, barreras económicas básicamente es esto del, o sea, no del trabajo remunerado a las ocho Ujú. horas y asegurada, como el seguro social. Es como más independiente y es como que por tus propios medios buscar como que tu bienestar. Las barreras económicas básicamente para mí como una mujer trans, como que te digo, con todas las demandas que implica eso, porque yo te hablo de lo mínimo, que yo tengo que poner un estabilizador que no va más allá de los $10 una vez al mes, Ujú. y lo ideal sería como que consumir vitaminas, como que multivitamínicos, em, pero no lo he hecho, pues justamente por esta demanda económica, ¿no? Em, ¿Qué me ha ayudado? Yo creo que es un poco buscar esta, este tipo de sustento económico en como que en la parte un poco artística, en la parte también como comunitaria, como que este tejido social, por ejemplo, ahora reciente puedo decir como que yo estoy creando mi propia tejido social, mi propio apañe, estamos creando como espacios culturales hacia personas como diversas. Sé que existen, pero hay como cierto tipo de ideología que yo no comparto con este tipo de espacios, más eso no quita su existencia, pero yo no soy partidaria de eso. Entonces, sí, con mi hijo estamos haciendo como espacios culturales. Él estudió como catedráticamente y académicamente como producción, música, DJ. Entonces él me supo como que también guiar, hasta actualmente me sigue enseñando, me ha dado como que también la apertura para poder tener esta, tener estabilidad y, no estabilidad, esta habilidad. Ok. Y poder como que también en base a esto, ¿sabes? Como que por tocar de DJ en algún espacio, cobrar y luego también como que otras habilidades no artísticas que yo ya había practicado y también tenía hace mucho tiempo desde el ojo que estudié en el Conservatorio Nacional de Música, canto y piano. Entonces esto también el arte, un poco lo comunitario, hacer este tejido social como que en ferias de emprendimientos juveniles, poder hacer esta convocatoria artística y podernos como que acompañar, porque realmente como un sistema donde ni para una persona como profesional con 3 4 5 títulos de especialidad, realmente a mí yo me topé con esa realidad cuando fui al sector público, que mi título no valía, mi experiencia no valía. Aquí lo que valía en el sector público era quién es tu padrino o quién es tu madrina. Eso es en base para saber cuánto vas a ganar. Era como que estupidez, o sea, y todo el tiempo que estudié,
y todo el conocimiento que tengo y todo lo que puedo como que aplicar aquí para mejorar el entorno, eso no les importa. Entonces, justo como que regresando un poco a la anterior pregunta, pero también complementando esta, es como esto de lo que te comentaba, el tejido social y poderme sustentar en el arte, poder ser DJ, he estado como en modelaje, mmm, como animadora de eventos. Eso. Ya. Bueno, pasamos al quinto y último bloque acerca de proyección y sentido de vida. ¿Cómo describirías tu situación actual? No, perdón, ¿cómo describirías tu actitud hacia la vida actualmente en comparación con el inicio de tu transición? Bueno, el inicio de la transición, creo que no sé si para todo el mundo, más allá del acompañamiento, es también un proceso que lo llevas en parte sola, ¿sabes? Porque es justamente esta búsqueda hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú sientes. Entonces, claro, en el inicio tenía muchas emociones dispersas, sentía mucha soledad porque yo, como te comenté, me independicé desde los 14 años, actualmente ya 25 años, ya ha pasado como 10 años, ya van a ser 11 años en diciembre. Y, y nunca sentí como, a pesar de que te digo que he tenido el apoyo de mi hermana biológica, pues ella también ha vivido su vida y yo la mía, y cuando nos hemos tenido que apoyar, nos hemos apoyado, pero ya nunca más sentí como que no sé, este sentir familiar, como que este lugar cálido donde puedes llegar, llorar, quedarte un día, 2 días, 3 días y no sentirte ajena, no sentir como que muerto el tercer día pesta. Y eso te da como que la ventana para que tú busques eso en otros lugares y muchas de las veces te topes con una realidad que no lo vas a encontrar. O tal vez sí, pero claro, o sea, más inestable como emocionalmente, tenía muchas ideas suicidas, muchos intentos suicidas y creo que lo que me ayudaba mucho es que yo comencé a hacer esto de terapias alternativas naturales, como que infusiones de plantas, la meditación, yoga, como que desapegarme un poco de la medicina oriental, como que lo único que nos criaron para creer y como que apegarme más como que al tema espiritual, no ligado a la religión o a una religión, pero sí en algo más allá. Entonces, actualmente yo diría un poco más estable emocionalmente, económicamente en vías de mejorar, buscando como nuevos proyectos, apoyándome también como que en mi círculo cercano, me he vuelto como un poco más cercana a mi hermana, tenemos como que proyectos de volver a vivir juntas y también con mi hijo en un momento, porque también tiene que hacer su vida y depende también mucho de su decisión, pero eso, de estar como un poco más tranquila. Eh, Ahora, como para complementar y cerrar por último este sentir, algo que personalmente en mi situación a mí me ha ayudado mucho es como la vinculación emocional que te hablé hacia una persona, ya no fue hacia una persona hetero, cis, sino hacia un hombre trans. Mm. Y esto fue más allá de lo genital, porque realmente no hay un compartir como sexual genital, porque tengo como algunos pedillos con eso, no por él, sino por mí. Em, y más se redujo a que es como que es una experiencia única que tal vez solo una persona trans va a entender. Mm. Y ese sentir cuando hay estos desniveles, descompensaciones y que las demás personas, ay no, la que se vulnerabiliza, la que se hace la frágil, la víctima, no lo van a entender. Pero una persona trans sí lo entiende. No todas, no todas, todos, todes, pero él lo entiende mucho y es sentir como que esa compañía, esa ayuda. No hace mucho yo pasé una situación igual de salud como complicada, porque en este tipo de desmineralización y descalcificación que sufre mi cuerpo, yo estaba intentando jugar con mujeres heterosis fútbol y son unas bestias y no es como en cuestión de hacerles como insultarles o hacerles sentir menos, pero hablando específicamente de este escenario,
no pensé que era así, yo pensé que sí eran frágiles y no, justo yo tuve un problema donde yo estaba como de arquera, y yo me barrí como para tapar y vino una chica y me pateó aquí en toda esta parte y yo dije normal, o sea, más allá de lo que tampoco hicieron nada en ese espacio, em, sangré. Y pasó como una semana y media, se me hizo como unas bolas internas y luego un dolor intenso en las encías y como te digo que estoy súper lejos, así por el monte, no había un centro de salud o algo así y los centros de salud por lo general son en la mañana y yo tuve esta complicación en la noche madrugada. Entonces él, con todo el amor del mundo, no me sentía tan mal porque a pesar de que sentía el dolor intenso, él me cuidó, no durmió esa noche a pesar que tenía que trabajar. Se levantó al día siguiente muy temprano, faltó al trabajo, fue a buscar como un lugar donde me puedan atender. Había una odontóloga ahí en el pueblo donde estamos. Y, y bueno, obviamente me cobraron. Yo tenía como mis guardados de dinero que se me fue hasta el último centavo, pero ella, con la patada que hizo y que yo en su momento no pude percibirlo, sentirlo, me fracturó como las raíces y como había un espacio por donde ingresaban las bacterias, se me hizo una infección de sepsis bucal y mal, me inflamé, tenía un dolor extremo, la doctora tuvo que cortarme por dentro de las encías, tuvieron que punzarme como unas 20 veces para drenarme, yo lloraba, 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 lloraba. Y bueno, a pesar de todo eso, como que me sentí agradecida porque él está en mi vida y porque me ha cuidado y me ha ayudado mucho. Entonces, eso como que me siento más estable a pesar de que no todo puede estar bien, porque creo que en la vida de todas las personas no todo está bien. Pero eso como que todo está regulado. Ok. Sí. Bueno, ¿y qué aprendizajes o transformaciones personales consideras que se han desarrollado durante este proceso? La comprensión, Ujú. mucho, la paciencia, porque a veces una como mujer trans, te digo, en esta ideología efímera o inalcanzable, digo yo, de querer ser una mujer cis, quieres que sea así, como que hoy te tomas la pastilla y mañana ya la super chichis, toda la forma de guitarra y la más femenina del mundo y como con estos cánones de belleza, sabes que nos hacen crecer y pensar que solo así eres una persona atractiva. Entonces, eso, también habitar espacios como donde se celebra la corporalidad, no desde la hipersexualización, sino desde el respeto, como que se celebra la gordura, las estrías, el que seas pequeña, el que no te sientas avergonzada porque te hicieron creer que tus etnias indígenas o negras o mestizas son malas, porque si no eres blanca europea, porque todo lo blanco y europeo es lo mejor del mundo, lo indígena y lo negro es lo peor, es lo que nos hicieron creer en el pensamiento que nos construyen hasta actualmente. Entonces celebro mucho eso, ¿sabes? Como conectar mucho con mis raíces y ese aprendizaje. Tal vez antes yo también vivía con esta lógica de Europa, Estados Unidos y todo lo que es fuera del tercer mundo es lo más top. Y cuando no, hay mucha riqueza aquí en Latinoamérica y eso creo que hay que rescatar muchísimo toda nuestra historia, de dónde venimos y claro, nos sentimos avergonzados. Incluso, yo no te voy a mentir que en su momento cuando crecí, nos hicieron que tema de burla es una persona que tenga apellido Yumikinda, Yumi Panda, Juano Taxi. Y es como, ja, 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 búrlense así por sus apellidos, pero esos apellidos tienen historia, esos apellidos también tienen como que, sabes, esta memoria de la que nosotros nos han tratado de borrar y de decir solo lo europeo, solo lo blanco, solo lo hegemónico es lo valioso. De ahí todo el mestizaje que existe en Latinoamérica es, no, negado. Entonces eso, también
tal vez esa conciencia social me ha permitido como que antes yo, si no era como una mesa con todos los cubiertos, con toda la vajilla elegante, con ropa, con personas elegantes, bien vestidas, no era una cena para mí. Ahora se transformó donde en una pamba mesa, en un pedazo de col, comer como todas las personas, como personas indígenas preparando y cogiendo con la mano, sirviéndote la comida y tú sentirte agradecida porque eres parte de eso. Y eso te digo, esta conciencia social, la paciencia mucho acerca de tu proceso, porque no solo es lo físico, también es lo emocional, también es lo espiritual. Eh, ¿Qué más podría ser? El abrazar también a otras corporalidades trans en su proceso de transición, porque como te digo, tal vez nos han hecho creer, para una mujer trans tienes que ser la más mujer, con cirugías, con hormonas, con todo, la más mujer. Si tú tienes como un algo que aún te asemeje hacia lo que, hacia lo que quieres transitar, pues no es bueno. Es para que te sientas avergonzada porque ni siquiera eres trans, te podría llamar como travesti. La reivindicación también de los términos, ¿sabes? Como que si te dicen travesti o trabo, que te sientas como mal. Es como que sentir esa furia, sentir esa pasión desde donde también viene la historia de lo que significa ser una persona trans. El, el sensibilizarte mucho también con las realidades que son diferentes a las tuyas, el no juzgar, tratar de no juzgar, como que bajo ningún concepto, al menos para mí, porque te puedo decir, ay, sí, toda la comunidad y toda la población, mentira, esa es en mi realidad, tal vez en la construcción que yo estoy tratando de hacer, algo saludable, no algo perfecto, no algo como lo más bueno, no, algo más saludable. Eso, aprender como no ser tan dura contigo misma, como si te equivocaste, pues eres humana, es tu primera como experiencia como ser humana y pues no te des tan duro porque nadie viene con un manual y está bien como equivocarse o hacer las cosas como se supone que deberías hacer. Eso. Bueno, ¿y cómo se ha transformado tu autoimagen, metas y sentido de vida durante el proceso de transición? Bueno, inicialmente yo te digo que estaba muy ligada hacia también esta construcción hegemónica y cis acerca de qué es lo que significa ser una mujer como social históricamente. Y era también cumplir esos roles, ¿sabes? De sumisión, de, de cuidado, de fragilidad. Y esto creo que es un poco machista, creo. Em, Y eso cambió mucho cuando también solo veía eso de un lado de la moneda. O sea, habitando, a pesar de ser una feminidad, yo habitaba como una corporalidad masculina y era como que, no sé si el passing decirlo así, pero no conocía las realidades más allá de, no puedo salir en falda porque eso es excusa para que alguien me toque mi cuerpo sin mi consentimiento y diga, es que tú le estás buscando, es que tú estás buscando lo que te pasó. Y entonces también sentir esa rabia, esa ira de, también te hace como más fuerte y es querer, yo quiero salir desnuda y que nadie venga y me toque, ¿sabes? Porque nadie tiene derecho de tocarme sin mi consentimiento y nadie tiene de matarme y bla, 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 bla. Eso tal vez como que ir mucho hacia la lucha social, como realmente sí en lo que es como la parte femenina, como que entenderlo desde esta forma, el acompañar también de otros sentires femeninos, no solo trans femeninos, sino femeninos, desde el respeto. eh, y eso se transformó porque un inicio yo la top model trans, que nadie va a saber que soy trans porque me voy a hacer todas las cirugías posibles para que ni siquiera lo perciban, así ni siquiera tengan duda de eso. Y ahora te digo que es más vivir como con este orgullo de ser trans y que se note lo trans, así que no me asocien con algo cis, no como algo malo,
sino como eso no soy yo. Y bájame de esa nube del príncipe azul, porque el príncipe azul termina siendo como tú misma, tú te rescatas, tú te salvas. Claro que con la ayuda de personas que también quieran verte bien, pero si tú eres tu propia salvadora, es como bajarte de, de esa, de ese cuento ficticio que te hicieran creer toda la vida en todas las películas de Disney. Eso y sí, ser como no tan mala contigo misma, ser como más amorosa y como que siempre he leído últimamente en tiempos de frialdad y en tiempos de violencia excesiva, el amor y la ternura también son actos como que de rebeldía social, ¿sabes? Como que a la final yo no puedo decir que soy la más fúrica ni la más violenta, pero tipo si con mi hijo, con alguna persona que también lo permite, viene fúrica, lánzale un beso, así, dale un abrazo. Y es como decirle, ¿de qué estás huyendo? ¿Contra quién estás peleando? O sea, ¿qué es realmente lo que a ti te molesta? Eso porque con siempre comentarios o vistas, como te digo, en la calle, así como que ya llegas a un punto que te da igual, que te sientes famosa, así, porque es salir, es que de las 20 personas que hay, 18 te miren. Y como que o hagan comentarios o suelten algún tipo de mofa. Entonces, mira, mira de los que te gustan, así. Y es como que yo, en mi conciencia, te juro que mi lado más bitch, así sería como que ni para ruñarte te tocaría, así, como que me das asco. Ajá, así que solo en tu sueño puede, en tu mente así chiquitita y cuadrada puede existir que yo me fije o me acerque a hablarte a ti. Porque de ay, qué asco. Sí, sí, también tengo un lado así como, es como que mi barrera, ¿sabes? Como que a veces ser como bitch, digo yo. Pero es más como, cogiéndole un término un poco más académico, es como poner límites a las personas y a veces de forma como muy rígida, porque si no las personas se te cargan y creen que por ser tu dulce o ser pacífica se te pueden cargar. Claro. Ya. Bueno, ¿y qué significado tiene para ti haber transitado o estar transitando en esta etapa de tu vida adulta? ¿Qué significa? Pues la verdad, en un momento me hubiese gustado poderlo hacer antes por muchas cosas. Creo que actualmente yo digo que tal vez no me permití vivir en su momento y que yo vivía una doble vida. Como yo en el fondo te digo que siempre supe lo que era y esto se remonta así cuando tú inicias en los iniciales de y como con tus parentescas o parentescos. Y a mí jamás me agradó estar como con niños, pero también desde el entender no solo de lo que significa ser un hombre, sino ser un hombre en este contexto machista, ¿sabes? Como que no sientes, tienes que ser súper vulgar, tienes que ser misógino, debes creerte mejor y ser mejor que una mujer, no desde el respeto. Entonces, el tener miedo de formar mi mente y mis emociones en esa construcción que les estaban formando a todos los niños y yo solo ir al lado femenino donde había la ternura, había como más no sé, este sentir más cómodo que yo podía percibir. Eh, Eso, y ya me perdí de la pregunta. No te preocupes. ¿Qué significado tiene para ti haber transitado o estar transitando en esta etapa de tu vida adulta? Mm, entonces, sí, quería recordar. Como ahora puedo de alguna manera hacer mi vida bajo mis condiciones, de alguna manera, eso creo que me permitió como que decir, pues ahora ya nadie me puede, en cierta manera. Pues ahora ya nadie me puede golpear, ahora ya nadie me puede decir que no está bien, porque yo sí en mi familia como que
el núcleo familiar, papá, mamá, yo sí sufría discriminación de mi padre porque yo toda mi vida desde pequeñita fui femenina y él luchaba en contra de eso, que yo tenía que representar la masculinidad y todo lo que representa el ser hombre. Entonces yo me gustaba criarme como a la par con mi hermana y con mi mamá, siempre era como escondidas, yo no quiero hacer eso y yo no quiero hacer eso y a mí no me gusta vivir esa vida y ahora tener esa libertad de escoger qué es lo que a ti te gusta, tener como que eso, permitirte, ¿no? Porque antes también yo creo que se habla mucho de derechos de la niñez hasta un punto que solo queda en un papel y que eso se vuelve inexistente porque como niño o niña o niñe no te dan la opción o la credibilidad porque simplemente basan el sentir en, es que tú no tienes un criterio, no tienes el desarrollo que se supone que como persona deberías tener para tomar una decisión, pero si tienes un criterio, si tienes un pensamiento, porque yo hice muchas cosas de las que te podía hablar ahorita que un niño, una niña, una niña no lo haría, supuestamente. Y yo te estoy diciendo a los 8 años estaba parada en un juzgado diciendo que yo no quería estar en mi casa, que yo no quería habitar un espacio donde se vivía violencia extrema y abuso. Y entonces, ¿en qué punto se vuelve un niño, una niña, una niña como que no tiene esta formación neuronal, psicológica, emocional para tomar una decisión, pero sí sabes lo que está mal y sí sabes lo que quieres? Y ahora es como eso, simplemente permitirme bajo mis propias reglas, tal vez de alguna manera, poder ser. Ok. Bueno, pasamos a la penúltima pregunta. ¿Qué expectativas tienes sobre tu salud mental y social en los próximos años con relación a tu transición de género? Mm, yo, como te digo, tal vez estoy haciendo la tregua con muchas cosas que tal vez no quiera cambiar, o no sé si decirlo pueda cambiar, Okay. porque esto implica como muchas situaciones no económicas y digamos con el tema, digamos, de las cirugías, para que puedas estar como más cómoda en algunos aspectos. Entonces, es eso, o sea, creo que es ahora hacer las paces para en un futuro estar como más tranquila y ya no necesito la aprobación masculina. O sea, yo me miro en el espejo y yo sé lo que soy. Y por más que venga un montón de personas, hombres específicamente, a decirme un montón de cosas, como la típica palabrería, es como que, amigo, todo lo que me dijiste, yo ya sé. Eso no necesito que tú me digas. Es como que muchas personas dicen como el ego elevado, pero yo lo digo como amor propio, saber cómo tú eres y qué mereces y qué es lo que quieres. Y es como que no es nada de lo que ellos me pueden ofrecer, o al menos no ha llegado a la persona. Y es más ligado eso hacia mi proyecto de vida. Yo quiero hacer una vida autosustentable, un poco más alejada de toda esta presión social sobre cómo te dicen cómo actuar, cómo pensar, cómo comer, que todos los alimentos ya están infestados de tantas cosas que prácticamente es para regular todo el sistema de vida, para la sobrepoblación, muchas cosas hacia la final que te abomba tanta información que ni siquiera creo que hoy en día puedes vivir una vida tranquila. Entonces es eso, me gustaría también que en un futuro poder seguir teniendo esta cercanía con la música, tengo proyectos con la música, no al punto de que quiero ser la próxima Shakira, pero eso de poder seguir trabajando en la música, poder estar cerca de la gente que amo y de alguna manera si es que puedo ayudar desde la realidad que yo habito, si alguien se sintiese identificado o identificada, pues siempre como que prestar ese tipo de ayuda y desinteresada, ¿sabes? Porque en un punto yo también de alguna manera pasé por donde todas estas personas están pasando y no te voy a decir que no hubo personas muy lindas que de manera desinteresada me ayudaron y puedo decirlo porque pasó tiempo y nunca hubo un interés de por medio y solo lo hicieron porque yo esté bien.
Entonces, sí, quiero como hacer grandes cosas con respecto a poder ayudar a los demás, pero primero ayudándome a mí misma, estando como en un mejor momento mío, ¿sabes? Eso. Bueno, pasamos a la última pregunta. Si tuvieras que resumir lo que tu proceso ha significado para ti, ¿qué palabra o qué frase usarías y por qué? Mm, mm, no sé, como palabra o como resumir, pero tal vez ligado como hacia todo lo que hablamos y hacia todo lo que mencioné, que el transicionar es como ver lo que nadie más quiere ver, abrazarlo, ser paciente con eso, porque tampoco no tiene una forma de entendimiento, porque es como muy variante y a veces muy contradictorio, pero eso, que socialmente te exigen de que tienes que solo ir por esa línea y si esa línea estuvo, no puedes desviarte de esa línea, pues no es así. Creo que la transición no es lineal, es siempre cambiante y creo que eso como la transición eh, es un tipo de florecimiento personal y te puede llevar como a lugares como oscuros y tenebrosos, pero es algo que habita en ti y tienes que también saber cómo procesarlo más que trabajarlo, porque hay cosas que yo digo que a la final no puedes cambiar, pero sí puedes aceptarlas. Y aceptándote creo que es el primer paso para poder aceptar a los demás. Gracias. Bueno, gracias por todo. Para finalizar, me gustaría agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por compartir tu experiencia. Estoy seguro que tu testimonio es esencial para comprender las implicaciones del proceso. Además, me gustaría saber si te gustaría agregar algo que no te haya preguntado y que sea importante para comprender tu experiencia o algo que quisieras revisar, corregir o retirar del conversado. No, creo que Ok. todo está súper bien. Solo creo que en la parte económica yo me desvié un poco del tema porque soy a veces muy divagante. Y era justamente, bueno, de la pregunta que cómo cubría los gastos. No, creo que sí lo hice bien. Creo que sí respondí lo que tenía que Bueno, responder. vuelve a recordar, la información será tratada con estricta confidencialidad y únicamente para la investigación. Nuevamente, muchísimas gracias Es por un todo. gusto. Ahorita termino de grabar. Y no se ha grabado nada. Ay, no.